Imaginen estar atrapados con la espalda contra el mar, sabiendo que la única vía de supervivencia es navegar directamente a través de un campo de tiro. En el verano de 1941, esa era la pesadilla exacta de 86.000 soldados cercados en la ciudad de Odessa. Según los archivos del Estado Mayor, su destino dependía de una flota obligada a transformarse en el único salvavidas frente a un enemigo implacable. El 19 de agosto, los cuadernos de bitácora del destructor Tashkent registraron el inicio de esta carrera, al disparar de forma desesperada 127 proyectiles de grueso calibre hacia la costa solo para ganar unas horas más de vida para la guarnición sitiada. La orden era operar en el silencio más absoluto, bajo el amparo de la noche, pero el mar abierto ocultaba horrores invisibles. Mientras los estibadores cargaban frenéticamente cajas de munición en la oscuridad total, un operador de radar a bordo del crucero de escolta sintió cómo se le helaba la sangre. En el cristal verdoso de su monitor, docenas de contactos comenzaron a parpadear simultáneamente, acercándose a una velocidad vertiginosa. No era un fallo del equipo, una incursión aérea masiva ya estaba cayendo sobre ellos. La navegación nocturna se convirtió en un arte de sombras y nervios de acero para los comandantes de los cruceros Krasny Krim y Krasny Kavkaz. Su misión era proteger a los lentos y vulnerables transportes comerciales que, cargados hasta la borda con provisiones y hombres, apenas lograban mantener una velocidad constante en medio de la negrura absoluta. Los métodos de trabajo de la tripulación incluían el apagón total de luces de posición, confiando únicamente en la pericia de los vigías y en las señales acústicas mínimas. Pero el peligro real no siempre venía de los costados, sino desde las alturas. Los diarios de vuelo de los escuadrones de la Luftwaffe, específicamente del Cuarto Cuerpo Aéreo o Fliegerkorps 4, detallan cómo los bombarderos en picado Junkers 87, los temidos Stukas, comenzaron a especializarse en la caza de estos convoyes a partir de septiembre de 1941. El enfrentamiento era desigual. Las defensas antiaéreas iniciales de los barcos soviéticos no estaban preparadas para la precisión quirúrgica de un ataque en picado vertical. En los registros de la sala de máquinas del transporte civil Abkhazia se documentó que el buque se vio obligado a forzar sus calderas para alcanzar una velocidad de entre 12 y 15 nudos en un intento desesperado por esquivar las bombas. Cada maniobra de evasión era una danza con la fatalidad, donde el desplazamiento del agua y el rugido de los motores eran los únicos sonidos que rompían el ambiente tenso del puente de mando. Justo cuando la alarma de incursión aérea pareció cesar y el capitán permitió un breve suspiro de alivio, pensando que habían superado la zona de mayor peligro, un grito desgarrador del vigía de estribor rompió el silencio. El hombre señalaba hacia una estela blanca y burbujeante que cortaba la superficie del agua con una precisión matemática, dirigiéndose directamente hacia la vulnerable línea de flotación del buque insignia del convoy. Mientras los oficiales en el puente luchaban contra las amenazas externas, en las entrañas del barco se libraba una batalla de resistencia física difícil de imaginar para quienes no han habitado un casco de acero en guerra. Las salas de calderas de los destructores soviéticos de la clase 7 y 7U eran auténticos hornos donde la temperatura superaba habitualmente los 50 grados centígrados. El aire era una mezcla densa de vapor, sudor y el olor penetrante del fueloil quemado. Los mecánicos y fogoneros trabajaban en turnos extenuantes, operando válvulas y manómetros bajo la presión de saber que cualquier fallo técnico significaba quedar a la deriva frente al enemigo. El desgaste mecánico era atroz, obligados a navegar a velocidades extremas de forma constante para evitar los ataques. Los motores sufrían un estrés para el que no habían sido diseñados. Según los manuales técnicos de los astilleros soviéticos de la época, las maniobras evasivas en zigzag provocaban un consumo de combustible superior al 30% del límite de diseño original, lo que obligaba a los oficiales de logística a realizar cálculos angustiantes sobre la autonomía restante. En los informes de averías de ingeniería naval de finales de septiembre de 1941 se describe cómo las vibraciones estructurales producidas por la alta velocidad comenzaban a aflojar los remaches del casco, permitiendo filtraciones de agua que los equipos de control de daños debían contener en la oscuridad. La psicología de estos hombres estaba al límite.
encerrados bajo la línea de flotación, escuchando el eco de las explosiones exteriores, sin saber si el siguiente impacto los dejaría atrapados para siempre en sus puestos de combate. En medio de una de estas maniobras de emergencia a máxima potencia, el manómetro principal de presión de la caldera número 2 superó bruscamente la línea roja de seguridad, vibrando violentamente mientras un silbido de vapor a alta presión inundaba el compartimento, amenazando con despedazar el buque desde adentro antes siquiera de que un proyectil enemigo tocara el casco. En octubre de 1941, la ciudad de Odesa se había convertido en un escenario de sombras donde el silencio era la herramienta de supervivencia más valiosa. El alto mando soviético, consciente de que la resistencia terrestre estaba llegando a su límite físico, puso en marcha una de las operaciones de engaño y evacuación más audaces de la historia naval. No se trataba simplemente de una retirada, sino de una maniobra fantasmagórica destinada a extraer a un ejército entero bajo las narices de los sitiadores rumanos. Las órdenes operativas de la Flota del Mar Negro, fechadas para la madrugada del 16 de octubre de 1941, detallaban un plan de una precisión escalofriante. Mientras las barricadas de humo cubrían los muelles y las últimas unidades de retaguardia mantenían el fuego en las trincheras para simular una presencia que ya no existía, miles de hombres caminaban en absoluto silencio hacia las pasarelas de los buques. Según las actas de embarque del comisariado militar, en un lapso de tiempo asombrosamente corto, se logró la evacuación de 86.000 soldados y 150.000 civiles, junto con una cantidad masiva de equipo pesado. ¿Cómo es posible que una masa humana de tales dimensiones se deslizara hacia el mar sin alertar a la artillería enemiga? La clave residió en la disciplina de hierro de las tripulaciones y en la coordinación de los transportes que, operando en la negrura absoluta, se alejaron de la costa antes del amanecer. Sin embargo, el inmenso alivio por haber escapado de las garras del asedio en Odesa se desvaneció de golpe cuando el oficial de comunicaciones de la escuadra descifró un radiograma de suma urgencia. La noticia cayó como una losa de plomo sobre el puente de mando. El 11º ejército alemán, bajo el mando de Erich von Manstein, acababa de romper las defensas del istmo de Perekop, abriendo las puertas de Crimea y dejando a la fortaleza de Sebastopol como el último y más aislado bastión del Mar Negro. Para noviembre de 1941, el mapa estratégico de la región había cambiado de forma drástica y aterradora. Con la caída de la península de Crimea en manos de la Wehrmacht, Sebastopol quedó transformada en una isla de resistencia rodeada por un océano de fuerzas hostiles. La ciudad ya no era solo una base naval, era un símbolo que debía ser abastecido a toda costa a través de rutas marítimas que ahora se extendían por casi 400 kilómetros desde los puertos del Cáucaso. Los diarios de campaña del ejército alemán confirman que el avance del 44 Cuerpo de Ejército hacia los límites de la ciudad era imparable, cerrando el cerco terrestre y dejando el mar como la única línea de vida posible. Navegar por estas aguas se convirtió en un desafío técnico y psicológico sin precedentes. Las cartas de navegación del almirantazgo soviético de ese período muestran la creación de corredores de suministro que debían evitar no solo la aviación enemiga, sino también los nuevos emplazamientos de artillería costera que los alemanes instalaban con rapidez. El trayecto desde Novorossiysk o Tuapse era una travesía por un corredor de fuego donde cada milla náutica se pagaba con una tensión insoportable. ¿Qué pasaba por la mente de un capitán al saber que su única ruta de escape estaba flanqueada por baterías pesadas capaces de perforar el acero de su buque en cuestión de segundos? La flota se vio obligada a reorganizar sus tácticas de convoy, utilizando la velocidad de los destructores para intentar compensar la vulnerabilidad de los transportes. En medio de una noche de visibilidad reducida, mientras el buque insignia de la escolta buscaba señales de actividad enemiga, el vigía observó a través de sus binoculares congelados un fenómeno inquietante en los acantilados que dominaban la bahía de Sebastopol. Múltiples destellos naranjas comenzaron a brillar rítmicamente en la distancia. La artillería pesada enemiga ya no estaba adivinando posiciones, sino que había calculado las coordenadas exactas de la entrada al puerto y estaba lista para desatar el infierno sobre cualquier silueta que se atreviera a cruzar el canal. Al llegar diciembre de 1941, el enemigo más implacable de la flota no fue solo el acero alemán, sino la naturaleza misma del Mar Negro.
Las tormentas de invierno transformaron la superficie del agua en un caos de olas gigantescas y vientos helados que cubrían las cubiertas con capas de hielo de varios centímetros de espesor. Según los partes meteorológicos de la flota y los testimonios de los contramaestres que sobrevivieron a aquellas jornadas, el peso del hielo acumulado en las superestructuras era tan masivo que amenazaba con alterar el centro de gravedad de los destructores, poniendo a las tripulaciones en riesgo de que los buques se hundieran con el barco por un vuelco accidental. A este peligro climático se sumó una amenaza invisible y silenciosa: las minas marinas magnéticas. Sembradas por la aviación enemiga durante las horas de oscuridad, estas esferas de muerte acechaban en los canales de entrada a la bahía. Los registros operativos de los dragaminas de la clase Fugas detallan una lucha constante y desesperada por despejar las rutas de los convoyes antes de que los transportes de suministros hicieran su entrada. Cada maniobra de rastreo era una lotería con la fatalidad. Los marineros trabajaban en cubiertas resbaladizas, bajo temperaturas bajo cero, sabiendo que un solo error de cálculo o un cable tensor mal colocado podría activar un artefacto capaz de provocar daños fatales de forma instantánea. ¿Cuánta presión puede soportar un hombre cuando sabe que el mismo mar que lo sostiene oculta un mecanismo diseñado para aniquilarlo sin previo aviso? La guerra psicológica de las minas obligaba a una navegación a ciegas y a una vigilancia constante del casco. Justo cuando la brújula magnética del buque de cabeza comenzaba a fallar a causa de la interferencia de la tormenta y el frío extremo, un rasguño metálico prolongado y vibrante resonó con una claridad aterradora a lo largo de toda la quilla. Era el sonido inconfundible de un cable de mina rozando el acero del casco, un recordatorio de que la muerte estaba a escasos centímetros de distancia. En el escenario de una guerra que no perdonaba errores técnicos ni debilidades humanas, apareció una silueta que desafiaba toda lógica de camuflaje tradicional. Se trataba del líder de destructores Tashkent, apodado con admiración y temor como el Crucero Azul. Esta maravilla de la ingeniería, construida en los astilleros italianos de Odero Terni Orlando, poseía un diseño hidrodinámico que le permitía alcanzar velocidades asombrosas de hasta 42 nudos y medio en pruebas de mar. Con un desplazamiento de 2.900 toneladas y un armamento principal de 6 imponentes cañones de 130 milímetros, el buque no solo era rápido, sino letal. Su distintivo color azul cobalto, elegido para confundirse con el horizonte del Mar Negro durante las transiciones de luz entre el alba y el crepúsculo, le otorgaba un aura de invulnerabilidad casi mística entre los marineros. Para finales de diciembre de 1941, según los diarios de asignación de comandantes de la flota, el mando del buque fue entregado al capitán Vasily Yeroshenko, un hombre cuya determinación igualaba la potencia de las máquinas que ahora gobernaba. Pero, ¿qué clase de confianza se requiere para lanzar un buque de este valor hacia las rutas más peligrosas del conflicto? La respuesta llegó en forma de una misión clasificada emitida por el almirantazgo. El Tashkent debía convertirse en el transporte de suministros más rápido del mundo. Sin embargo, el riesgo era incalculable, ya que la orden exigía apilar decenas de toneladas de munición altamente inestable directamente sobre la cubierta de intemperie, convirtiendo al Crucero Azul en una gigantesca bomba flotante que cualquier chispa o fragmento de metralla enemiga podía transformar en un desastre histórico. Mientras los convoyes luchaban por llegar, la bahía de Sebastopol se transformó en un anfiteatro de fuego y humo donde los barcos anclados actuaban como baterías flotantes de apoyo. Los buques de la flota, aprovechando su potencia de fuego superior, disparaban sin descanso sobre las posiciones de la infantería enemiga en las colinas circundantes para evitar el colapso final de la ciudad. El trabajo de los artilleros era una prueba de resistencia inhumana. El rugido constante de las piezas de 130 milímetros provocaba sordera temporal y el aire en las torretas se volvía irrespirable por los gases de la combustión. Según el libro de artillería del buque, solo entre el 22 y el 27 de diciembre de 1941, el Tashkent disparó un total de 1.037 proyectiles sobre las coordenadas del Frente Norte. Los diarios de guerra de la 386 División de Fusileros Soviética
confirman que este apoyo naval fue el único factor que detuvo el avance terrestre de las tropas sitiadoras en momentos críticos. Pero disparar desde una posición estática en la bahía tenía un precio terrible: la vulnerabilidad ante el fuego de contrabatería y los observadores aéreos. Los marineros sabían que cada salva revelaba su posición exacta a los cañones de largo alcance de la Wehrmacht. El drama alcanzó su punto máximo cuando el rugido de los cañones fue interrumpido bruscamente por una comunicación de emergencia. Los especialistas en radio del buque habían captado una transmisión enemiga cifrada que, tras ser analizada rápidamente, reveló una verdad escalofriante. Las coordenadas exactas de su fondeadero acababan de ser transmitidas con éxito a la base aérea principal de la Luftwaffe en Crimea, y los motores de los bombarderos ya estaban calentando en las pistas de despegue. Ante la asfixia inminente de Sebastopol, el Estado Mayor soviético decidió ejecutar una maniobra de distracción a una escala monumental: la operación de desembarco en Kerch y Feodosia. Entre finales de diciembre de 1941 y principios de enero de 1942, se lanzó un asalto anfibio masivo destinado a abrir un segundo frente en Crimea y obligar a los generales alemanes a desviar sus tropas del asedio principal. Fue una operación ejecutada bajo condiciones climáticas que habrían paralizado a cualquier otra flota, con soldados saltando a las aguas frías del estrecho bajo un denso fuego de ametralladoras alemanas. Los informes del mando de la flota del Mar Negro indican que se logró desembarcar a 41.930 tropas en un asalto que desafió toda probabilidad táctica. La magnitud de este esfuerzo fue tal que las órdenes operativas de la Stavka, aprobadas originalmente el 7 de diciembre, se cumplieron a pesar de la pérdida de múltiples lanchas de desembarco y el sacrificio de numerosos marinos que cayeron en combate en las playas heladas. El éxito inicial de esta finta sangrienta logró detener momentáneamente el asalto directo sobre Sebastopol, dando un respiro vital a la guarnición. Sin embargo, la euforia estratégica fue breve. Los analistas de inteligencia naval, al revisar los patrones de vuelo captados por las estaciones de escucha, notaron un cambio de comportamiento alarmante en el enemigo. Los observadores confirmaron lo que muchos temían. En lugar de retirarse, la Luftwaffe estaba reasignando escuadrones enteros de bombarderos pesados exclusivamente para cazar y aniquilar a los convoyes en mar abierto, cerrando el cerco aéreo con una ferocidad que prometía convertir el Mar Negro en un cementerio de acero. A medida que el calendario avanzaba hacia finales de 1941, la flota del Mar Negro se enfrentó a una realidad desgarradora: la vulnerabilidad absoluta de sus buques de transporte pesados frente al dominio del aire. Los barcos mercantes y las naves hospital, diseñados para tiempos de paz y cargados de lentitud estructural, se convirtieron en blancos fáciles para la aviación alemana. El caso más dramático, que marcó un antes y un después en la estrategia de convoyes, fue el destino del transporte Armenia el 7 de noviembre de 1941. Según los archivos de la Cruz Roja y los registros del Ministerio de Transporte soviético de aquel entonces, el buque fue interceptado en mar abierto mientras evacuaba a miles de heridos y personal médico de Sebastopol. Las crónicas históricas del Comando del Mar Negro revelan que, a pesar de estar claramente identificado con emblemas médicos, el buque sufrió daños fatales en cuestión de minutos tras un ataque con torpedos aéreos. Miles de personas permanecieron para siempre en las aguas frías del Mar Negro en uno de los desastres marítimos más grandes registrados, lo que envió un mensaje escalofriante al almirantazgo. Las leyes de la guerra naval convencional habían dejado de existir en este sector. ¿Cómo podía la flota seguir abasteciendo una ciudad sitiada si sus barcos más capaces de llevar carga eran meros ataúdes de hierro a la espera de un impacto? La pérdida sistemática de buques mercantes obligó a los altos mandos a tomar una decisión desesperada que alteraría la vida de todos los marineros. Con el último buque de carga pesada hundiéndose en llamas en el horizonte del Mar Negro, el almirantazgo llegó a una conclusión aterradora. A partir de esa misma noche, solo los rápidos y delgados destructores de guerra actuarían como las únicas y solitarias bestias de carga de la ciudad. La primavera de 1942 trajo consigo una transformación táctica sin precedentes en la historia de la navegación militar.
Los destructores soviéticos, máquinas diseñadas exclusivamente para la velocidad y el combate con torpedos, fueron despojados de su elegancia operativa para convertirse en cargueros improvisados. Las cubiertas de acero, antes despejadas para la artillería, ahora estaban repletas de sacos de harina, cajas de munición inestable, cerdos vivos para el sustento de la guarnición y cientos de soldados hacinados en cada rincón disponible. Según los informes de la base naval de Novorossiysk, era habitual que un destructor diseñado para una tripulación de 250 hombres transportara regularmente entre 700 y 900 efectivos adicionales en cada viaje. Las memorias de los contramaestres y comisarios políticos de la época describen un escenario de pesadilla logística donde la línea de flotación de los buques descendía peligrosamente, reduciendo drásticamente su capacidad de maniobra evasiva. ¿Qué fuerza psicológica se necesitaba para navegar en un barco tan sobrecargado que apenas podía responder al timón en caso de un ataque? El hacinamiento era tal que las puertas estancas no podían cerrarse, lo que significaba que un solo impacto en cualquier sección del barco garantizaría que la tripulación sufriera bajas críticas de inmediato. Los registros de ingeniería naval subrayan que estos barcos navegaban con un centro de gravedad totalmente alterado, desafiando las leyes de la física naval en cada tormenta. Mientras los estibadores, bajo la presión del tiempo, metían a presión las últimas 30 cajas de granadas de mano junto a las escotillas calientes de las calderas en un puerto sumido en la sombra, la sirena de alarma antiaérea volvió a desgarrar el silencio, anunciando que la carga final tendría que realizarse bajo una lluvia de fuego. Navegar hacia Sebastopol durante el mes de abril de 1942 requería algo más que valor. Requería la habilidad de volverse invisible en un mar lleno de oídos electrónicos. Con el cielo dominado por la Luftwaffe durante el día, los convoyes de destructores se veían obligados a realizar travesías nocturnas en absoluto silencio de radio y con las luces de posición apagadas. Sin embargo, en la oscuridad de las aguas profundas acechaba una amenaza diferente: los submarinos alemanes y las lanchas rápidas conocidas como Schnellboote. Según los cuadernos de bitácora de las estaciones de escucha costeras y las patrullas navales, la tensión en las salas de acústica de los barcos era insoportable, con los operadores intentando distinguir el murmullo natural del mar del zumbido metálico de los motores de un sumergible enemigo. Los diarios de la flotilla de submarinos del Eje en el Mar Negro registran múltiples interceptaciones y lanzamientos de torpedos que pasaban a escasos metros de los cascos soviéticos sin ser detectados hasta el último segundo. La guerra se convirtió en una persecución de sombras, donde los capitanes soviéticos debían realizar maniobras de zigzag constantes, confiando ciegamente en sus instrumentos de navegación en medio de una neblina densa y gélida. ¿Qué siente un oficial de sonar al escuchar el pulso rítmico de un torpedo acercándose mientras sabe que su barco, sobrecargado de municiones, es una trampa mortal? Los registros de archivo confirman que en más de una ocasión los buques soviéticos cruzaron campos de minas magnéticas sin saberlo, confiando en que su velocidad fuera suficiente para evitar la activación del mecanismo. Pero el destino siempre tiene un límite de tolerancia. El oficial de sonar de guardia se arrancó los auriculares, con el rostro pálido como el papel, y corrió hacia el puente de mando para informar que el sonido inconfundible de un torpedo acústico acababa de fijarse en la frecuencia de sus hélices, confirmando que la muerte invisible ya estaba recorriendo el agua hacia ellos. Junio de 1942 marcó el inicio del capítulo más oscuro y violento para la defensa de Sebastopol. Erich von Manstein, tras meses de preparación, lanzó la operación Storfang, un asalto final diseñado para pulverizar las defensas soviéticas mediante una concentración de artillería nunca antes vista en la historia de la guerra naval y terrestre. El puerto, la única vía de escape y entrada de suministros, se convirtió en un caldero hirviente bajo una lluvia incesante de proyectiles de gran calibre. Los archivos de mando del 11º Ejército Alemán confirman que, entre el 2 y el 7 de junio de 1942, se ejecutó un bombardeo preparatorio masivo que incluyó el uso de piezas legendarias como el cañón ferroviario Dora, de 800 milímetros, capaz de atravesar metros de roca sólida para alcanzar los depósitos subterráneos.
En los registros de la defensa antiaérea soviética se anotó con desesperación cómo el tonelaje de explosivos lanzados sobre la bahía crecía de forma exponencial cada hora, inutilizando las rutas terrestres internas y forzando a los barcos a descargar bajo un fuego directo y constante. ¿Cómo puede una tripulación mantener la calma cuando el propio puerto donde deben atracar está desapareciendo bajo una nube de escombros y humo negro? La visibilidad era casi nula, y los capitanes debían guiar sus naves basándose en la memoria de la costa, pues las balizas y faros habían sido borrados del mapa. A través de ese humo espeso y la nube de ladrillos pulverizados que cubría la superficie del agua, el vigía de guardia en la torre de observación avistó algo que congeló su pulso: las siluetas inconfundibles en forma de gaviota invertida de 30 aviones Stukas, iniciando un picado letal y coordinado hacia los muelles principales. El destino de los dos últimos grandes titanes del transporte soviético en el Mar Negro se selló en esos días de fuego absoluto. Los barcos Abkhazia y Gruzilla representaban la última esperanza de llevar suministros pesados y refuerzos masivos a la guarnición sitiada, pero su tamaño los convertía en blancos imposibles de ignorar para la Luftwaffe. El 10 de junio de 1942, el Abkhazia sufrió daños fatales mientras estaba atracado, incapaz de defenderse de la precisión de los bombarderos en picado. Apenas 3 días después, el 13 de junio, el drama alcanzó un nivel apocalíptico con el Gruzilla. Este buque no solo transportaba tropas, sino que sus bodegas estaban repletas de toneladas de munición de alto calibre, necesaria para que las baterías de la costa pudieran seguir disparando. Según los informes del comandante de la guarnición naval de Sebastopol, un solo impacto directo provocó una explosión de tales dimensiones que gran parte del muelle de la Bahía de la Trinidad simplemente dejó de existir. Los inventarios críticos de intendencia de aquella semana reflejan una pérdida catastrófica. Miles de toneladas de proyectiles se volatilizaron en un segundo, dejando a los defensores en tierra con apenas unos pocos disparos por cañón. La tripulación del Gruzilla, casi en su totalidad, permaneció para siempre en su puesto de combate en el epicentro de la tragedia. Con la pérdida de estos gigantes, el alto mando soviético se enfrentó a una encrucijada táctica de pesadilla. El hollín de los barcos que habían sufrido daños fatales todavía oscurecía el cielo de la ciudad cuando la flota, sin más opciones lógicas y contra toda doctrina de seguridad naval, emitió una orden que parecía una sentencia. El único líder de destructores sobreviviente debía iniciar una marcha directa y solitaria hacia esa misma trampa de fuego. La madrugada del 26 de junio de 1942 quedó grabada como una de las páginas más tristes de la campaña naval. El destructor Besuprechny, una nave rápida y moderna, navegaba a toda máquina hacia Sebastopol cargado con refuerzos y municiones. Sin embargo, al amanecer, fue sorprendido en mar abierto por una formación de bombarderos Junkers 88 que lo acechaban desde las nubes bajas. Los registros de misiones aéreas del Cuarto Cuerpo Aéreo Alemán describen el ataque como una operación de precisión quirúrgica contra un blanco que no tenía cobertura aérea propia. El Besuprechny fue alcanzado de forma tan devastadora que se hundió con el barco en apenas unos minutos, sin dar tiempo siquiera a lanzar los botes salvavidas. Las estadísticas de la Marina soviética son desgarradoras. De los más de 300 tripulantes y 320 soldados de infantería embarcados, su vida se truncó para casi todos ellos en el agua fría del Mar Negro. Solo un puñado de sobrevivientes fue rescatado más tarde por submarinos que patrullaban la zona al día siguiente. ¿Qué siente el mando de una flota al perder una de sus mejores unidades en un abrir y cerrar de ojos sin poder enviar ayuda? Los testimonios de los rescatistas posteriores hablan de un mar cubierto de restos y un silencio sepulcral, donde antes latía el motor de una poderosa máquina de guerra. Mientras tanto, en el puente de mando del Tashkent, que navegaba a escasas decenas de millas de la posición del desastre, el operador de comunicaciones informó con voz temblorosa que la estática y el repentino silencio total en la radiotáctica del Besuprechny confirmaban el peor de los miedos. Ahora, el líder de destructores avanzaba completamente solo a través de un océano donde cada sombra en el radar podía ser el fin. A pesar del destino del Besuprechny, el líder de destructores Tashkent
continuó su avance solitario hacia el epicentro del asedio. El 26 de junio de 1942 se convertiría en una de las jornadas más intensas en la bitácora del Crucero Azul. Bajo el mando del capitán Yeroshenko, el buque debía penetrar en la bahía de Sebastopol, una zona que para entonces era un campo de minas y escombros iluminado constantemente por las bengalas de magnesio lanzadas por el enemigo. Según el cuaderno de bitácora del Tashkent y los registros de la retaguardia, el destructor logró la entrega crítica de 983 soldados de refuerzo y 100 toneladas de munición en un muelle que estaba literalmente envuelto en llamas. La precisión de los artilleros terrestres alemanes era tal que los proyectiles caían a escasos metros del casco mientras las grúas operaban a una velocidad frenética. Los marineros trabajaban en una atmósfera saturada de humo tóxico y polvo de ladrillo, sabiendo que cada segundo que pasaban amarrados aumentaba la probabilidad de sufrir daños fatales. La investigación histórica revela que la descarga se realizó en un tiempo récord, pero el precio fue un desgaste mecánico absoluto de los sistemas de a bordo. ¿Qué temple se necesita para mantener la posición mientras el horizonte se desintegra bajo el fuego de obuses pesados? Justo cuando el capitán gritó la orden de soltar amarras para escapar hacia mar abierto antes de que la luz del día los delatara por completo. Un ruido metálico ensordecedor y una vibración violenta sacudieron toda la estructura. Las hélices de la poderosa nave habían comenzado a rechinar horriblemente contra el casco sumergido de un remolcador que no sobrevivió a los bombardeos previos, bloqueando momentáneamente su única vía de escape. La madrugada del 27 de junio de 1942 trajo consigo una carga que superaba cualquier límite de seguridad naval establecido. El Tashkent no regresaría vacío. En los muelles, entre el estruendo de la artillería, se agolpaban miles de personas que buscaban una última oportunidad para no quedar en la ciudad sitiada. De acuerdo con los documentos de evacuación de los comisarios y los informes de la base naval, se autorizó el embarque de más de 2.100 pasajeros civiles y soldados gravemente heridos. El hacinamiento era absoluto. Las cubiertas, los pasillos y hasta las salas de máquinas estaban repletos de hombres, mujeres y niños. Pero entre la marea humana, el buque recibió una carga de un valor histórico incalculable. Los fragmentos del lienzo del panorama de la defensa de Sebastopol, una obra monumental que fue cortada en secciones para salvarla de la destrucción total, según consta en los inventarios de protección del patrimonio soviético. Con este peso adicional, el centro de gravedad del destructor se alteró peligrosamente. La línea de flotación desapareció bajo el agua y el barco se sentía pesado y lento, perdiendo la agilidad que era su única defensa real. ¿Cómo podía un buque diseñado para el combate maniobrar con 2.000 almas a bordo en un corredor de fuego? Mientras el Tashkent se alejaba lentamente de la costa, intentando ganar velocidad en la oscuridad, los operadores de radar de la costa emitieron un aviso en código rojo que heló la sangre de la tripulación. Los informes de inteligencia confirmaron que 86 aviones de la Luftwaffe acababan de despegar de sus bases en Crimea con un objetivo único y específico, y volaban en formación de ataque directamente hacia su posición en el mar. El amanecer en mar abierto el 27 de junio no trajo esperanza, sino el inicio de una persecución que los historiadores navales califican como una de las más asimétricas de la guerra. Entre las 4 y las 8 de la mañana, el Tashkent se encontró completamente expuesto, sin cobertura aérea y con su velocidad limitada por la sobrecarga de pasajeros. Los diarios operativos de la base de Novorossiysk y los registros de combate del mando de aviación alemán confirman que se organizó un ataque coordinado de casi 90 aeronaves, incluyendo bombarderos, Junkers 88 y Heinkel 111, destinados a saturar las defensas del destructor. La táctica del enemigo era clara: ataques en enjambre desde diferentes ángulos para obligar al buque a realizar maniobras evasivas constantes, agotando a los artilleros y sobrecalentando los cañones antiaéreos. En el puente, el capitán Yeroshenko dirigía una danza macabra, ordenando cambios de rumbo violentos que hacían que el barco se escorara hasta ángulos que aterrorizaban a los evacuados en las cubiertas inferiores. Según las evaluaciones de inteligencia post-acción, el volumen de fuego era tal que el mar alrededor del buque parecía hervir debido a la caída constante de proyectiles y fragmentos.
¿Cuánta presión puede soportar la estructura de un barco antes de que las soldaduras comiencen a ceder por la fuerza de las maniobras? La tensión alcanzó su punto de ruptura cuando la primera bomba de 250 kilos impactó en el agua a escasos 10 metros de la banda de estribor. La monumental columna de agua levantó la proa de 3.000 toneladas como si fuera un simple juguete de madera, exponiendo por un instante el vulnerable vientre de acero del buque al siguiente escuadrón que ya iniciaba su picado letal. La lucha por la supervivencia sobre el agua alcanzó niveles de virtuosismo técnico que desafiaban cualquier manual de maniobras navales. Bajo el incesante ataque aéreo del 27 de junio de 1942, el capitán Yeroshenko ejecutó una táctica de evasión que dependía exclusivamente de la observación visual y la respuesta inmediata del timón. Al ver el desprendimiento de las bombas desde los compartimentos de los aviones enemigos, el comandante calculaba el ángulo de caída y ordenaba giros violentos de hasta 30 grados de escora para que los proyectiles cayeran en el vacío. Según las evaluaciones de inteligencia post-acción, se estima que se lanzaron más de 300 bombas contra el buque en un lapso de apenas 4 horas de combate ininterrumpido. Los artilleros soviéticos, operando las piezas de 37 milímetros, trabajaban en condiciones de calor extremo, con la pintura de los tubos de los cañones literalmente quemándose debido a la cadencia de fuego sostenida. En las memorias posteriores de los marineros sobrevivientes, se describe cómo el humo de la pólvora y el vapor de las máquinas envolvían el barco, creando una atmósfera donde apenas se podía distinguir el horizonte. El heroísmo no era solo una palabra, sino el acto de recargar munición bajo una lluvia de fragmentos de acero mientras los tambores de las ametralladoras se agotaban drásticamente. ¿Qué capacidad de concentración se requiere para apuntar al cielo cuando el mar alrededor se levanta en columnas de agua de 20 metros de altura? En las anotaciones de los registros de combate del mando de aviación alemán, se menciona la frustración de los pilotos ante un blanco que parecía adivinar cada uno de sus movimientos. Sin embargo, la fortuna tiene un límite mecánico y humano. Justo cuando los artilleros gritaban que los depósitos de munición inmediata estaban vacíos, una sombra masiva y alargada ocultó momentáneamente la luz del sol. Un bombardero Heinkel había logrado encontrar, por fin, el ángulo ciego del barco donde ninguna ametralladora podía alcanzarlo. El impacto no fue directo, pero sus consecuencias fueron igual de catastróficas para la integridad del navío. Una serie de proyectiles de gran tonelaje cayeron a escasos metros de la popa y el centro del casco, generando una onda de choque submarina que actuó como una mina de profundidad de enorme potencia. Las fracturas en las cuadernas no se hicieron esperar, y el acero del Tashkent comenzó a ceder ante la presión hidrodinámica. Según los informes de control de daños y flotabilidad realizados posteriormente, el buque embarcó más de 1.900 toneladas de agua en cuestión de minutos, inundando los compartimentos inferiores donde cientos de heridos y evacuados buscaban refugio. La escena era de un dramatismo absoluto. La oscuridad se apoderó de las cubiertas inferiores mientras el gélido Mar Negro irrumpía por las brechas abiertas. Los diarios de supervivencia de los mecánicos detallan cómo el agua mezclada con fuel oil comenzó a subir por las rejillas de las salas de calderas, amenazando con apagar los fuegos que mantenían la presión del vapor. El barco, antes una gacela de los mares, vio reducida su velocidad a cero mientras la escora a babor aumentaba a un ritmo alarmante. ¿Cómo mantener la disciplina entre 2.000 personas atrapadas en un casco que se hunde lentamente en medio de un ataque aéreo? Los documentos de inspección naval confirman que la estructura sufrió daños fatales en su sistema de propulsión secundario. Con el timón atascado por la deformación del casco, la electricidad cortada de raíz y el sonido del mar reclamando el espacio interior, la sala de control de calderas quedó en un silencio sepulcral, solo interrumpido por el eco de los mamparos de acero retorciéndose bajo una presión insoportable. Cuando todo parecía perdido y el destino del Tashkent era permanecer para siempre en las aguas frías del Mar Negro, la voluntad humana y la coordinación estratégica lanzaron un último salvavidas. Los equipos de control de averías, trabajando con el agua por la cintura en compartimentos saturados de vapores tóxicos, lograron lo imposible: aislar las secciones inundadas y arrancar una de las calderas principales para devolver algo de energía al buque. En ese momento crítico, el cielo cambió de dueño.
La llegada de los cazas de la Fuerza Aérea de la Flota Soviética logró ahuyentar a los bombarderos de la Luftwaffe, que se preparaban para el golpe de gracia. Poco después, el destructor Soobrasitelny apareció en el horizonte, maniobrando con una precisión magistral para acoplarse al costado del agonizante Tashkent en pleno mar agitado. Según el cuaderno de bitácora de la operación de rescate del Soobrasitelny, se realizó el transbordo de 1975 sobrevivientes, incluyendo civiles y heridos, directamente de cubierta a cubierta, mientras ambos buques se balanceaban peligrosamente. Los informes del destructor Veditelny, que llegó para colaborar en las tareas de remolque, describen una visión dantesca de un barco que apenas mantenía la flotabilidad, con su proa sumergida casi hasta la altura de las anclas. A pesar de que la tripulación sufrió bajas críticas y el navío estaba irreconocible bajo una capa de hollín y salitre, el esfuerzo conjunto logró que la nave comenzara a moverse pesadamente hacia la seguridad de Novorossiysk, arrastrándose hacia la costa, medio sumergido y con sus sistemas vitales al borde del colapso. El crucero azul parecía haber burlado a la muerte una última vez. Los marineros, exhaustos, suspiraron al tocar el muelle de madera de la base naval, ignorando por completo que en ese preciso instante los observadores avanzados de la Luftwaffe ya estaban codificando las nuevas coordenadas del puerto para un ataque final. La llegada del Tashkent a los muelles de Novorossiysk no fue el final de su calvario, sino el prólogo de un desenlace que ningún marino hubiera deseado. Aquel gigante azul, que había desafiado a casi 100 aviones en una sola jornada, yacía ahora contra el hormigón, exhausto y con sus cuadernas fracturadas, pero con la dignidad de haber cumplido una misión que rozaba lo imposible. Sin embargo, el destino de la guerra naval es tan voluble como las corrientes del Mar Negro. El 2 de julio de 1942, mientras el buque se encontraba inmóvil iniciando las tareas de reparación más urgentes, la Luftwaffe lanzó un ataque masivo y concentrado sobre las instalaciones portuarias. Según la lista oficial de pérdidas de la flota del Mar Negro soviética, el líder de destructores sufrió daños fatales de tal magnitud en su propio fondeadero que su casco no pudo resistir más. El navío se hundió en las aguas poco profundas del puerto, quedando apoyado en el lecho marino con su superestructura aún visible, como si se negara a desaparecer por completo. Apenas 2 días después, el 4 de julio de 1942, se registró en los archivos históricos del asedio la caída final de la ciudad de Sebastopol. Tras 250 días de resistencia sobrehumana, la línea de vida se había cortado. ¿Fue en vano tanto sacrificio? La historia sugiere lo contrario. Cada gramo de harina y cada proyectil transportado por estos convoyes permitió que el Frente Sur se mantuviera unido el tiempo suficiente para alterar el curso estratégico de toda la campaña. La tripulación del Tashkent, muchos de los cuales cayeron en combate en misiones posteriores o permanecieron para siempre en sus puestos de combate durante aquel bombardeo final, se convirtió en leyenda. Las profundidades del Mar Negro terminaron devorando el acero destrozado, pero nunca han logrado disolver el eco ensordecedor de los cañones ni la férrea voluntad de los hombres que eligieron navegar una y otra vez hacia el corazón del abismo para que otros pudieran vivir un día más.